Jaime Belechase, un Don Quijote de la pintura. Se parecía más bien a un Don Quijote sin barba, bueno, sin caballo, alto y desgarbado y también un poco encorvado. Jaime Belechase siempre luchó contra fuerzas más grandes que él, pero nunca se arredró. Lo conocí allá por el año 67, en aquella isla sin nombre, cuando eso Jaime se dedicaba a pintar op art preciso y excelente. Fue Rogelio Fabio quien me lo presentó en unas peculiares tertulias que se hacían en la noche en los muros del Hotel Nacional, o a veces, cuando había dinero, en la cafetería del hotel. Tuve la suerte de no estar la noche en que hicieron una redada, pues al parecer la dictadura consideraba que aquellas tertulias no eran de adictos al régimen. No así Belechase, que fue arrestado y lo mantuvieron preso por 11 meses sin juicio. En aquella improvisada y a la intemperie peña literaria del muro del Hotel Nacional, conocí mientras duró otros escritores y artistas de mi generación, entre ellos un talentoso poeta, Delfín Prat, que después se alcoholizó y su obra cayó en la nada. Fue Delfín quien luego me presentó a Reinaldo Arenas. Con Arenas hice amistad pronto, ya le acababan de censurar su mundo alucinante, Las memorias de un fraile en México tratando de escapar la Inquisición, tema que no les gustó a los burócratas de la cultura oficial. Reinaldo y yo coincidíamos en la opinión del escritor como aguafiesta, expresión que venía de Vargas Llosa. Gracias a Arenas, quien tenía un amigo casado con una francesa que podía salir y entrar de la isla cuando quería, pude sacar primero los manuscritos de dos de mis novelas, Alicia en las mil y una camas y La ciudad maravillosa, allá por el año 70. Y años más tarde me ayudó también a escabullir La hostería del tesoro, un oeste en un ambiente totalitario. Las enviamos a Severo Sarduy en la edición de Isère, en París. El Severo, sin conocerme personalmente, me guardó los manuscritos, los dos primeros por más de 10 años, hasta que pude salir en 1980 de aquella isla infernal. Nunca llegué a conocer a Severo Sarduy en persona. Estuvo en New York en los 80, pero no coincidimos. Después murió en París por aquella terrible epidemia de los años 80, el SIDA. Los manuscritos de mis novelas que me envió Severo los recibí en New York en la dirección del loft de Belechase, en el Soho. Pues en aquellos primeros tiempos en New York rentaba yo una habitación en Queens y no era muy seguro para recibir correspondencia. Jaime había salido primero de la isla en el 79 como prisionero político en dirección a España. Luego de 3 o 4 meses allá había pasado a New York, en aquellos momentos centro de la pintura mundial. Años antes Belechase había caído preso de nuevo como buen Don Quijote por tirar unas simples proclamas antigubernamentales en un cine, en la Cinemateca de La Habana. Lo condenaron a 6 años de prisión. Cuando en el año 79 el gobierno reabrió el permiso para emigrar, tuvo preferencia de haber sido prisionero político. Recuerdo que celebramos con gran alegría cuando fui un día a visitarlo y me enseñó su pasaporte con el permiso de salida. No podíamos imaginar que solo le quedaban unos años de vida, pero estoy seguro que nunca se hubiera arrepentido. Habíamos pasado toda nuestra juventud tratando de escapar del horrendo paraíso. También en los años finales del 70
visitaba yo a cada rato a Reinaldo Arenas en el Hotel Montserrat, un depauperado edificio que la policía consideraba zona de peligrosidad, solo porque la pobre gente que vivía allí ejercitaba con gran éxito el mercado negro. Reinaldo Arenas había conseguido allí una habitación, no sé cómo, después de haber salido de la prisión, donde estuvo un par de años. Recuerdo la primera vez que lo vi luego del año que estuvo preso. Me lo encontré por casualidad en una parada de buses en la Rampa, centro de La Habana. Estaba flaco y encorvado, con una afección pulmonar por la humedad de las celdas del viejo Castillo del Morro, en aquella época aún funcionando como prisión. Por esto, para Reinaldo fue una gran felicidad cuando consiguió aquella habitación del Hotel Montserrat. Fue en 1980 cuando ocurrió el asilo de 11.000 personas en la Embajada del Perú en La Habana. Nadie esperaba eso, ni el gobierno ni los que llevábamos años tratando de salir de la isla. Esto condujo al éxodo del Mariel, por el que salieron 120.000 personas hacia la Florida en pequeñas embarcaciones. Yo vine en un camaronero, atestado de cerca de un centenar de personas. La mayor parte de las 12 horas las hice de pie. Y esto también abrió apertura de otras vías para emigrar. En la confusión reinante, algún celoso policía decidió que el homosexual que vivía sin trabajar en la habitación del Hotel Monserrate, vivía de sus entradas de que le mandaba Severo Sarduy, era una escoria conveniente para mandarlo hacia el norte. Así se le fue Reinaldo Arenas, un escritor ya de fama internacional. Cuando se dieron cuenta, era muy tarde. En esa misma confusión salí un poco después yo también, y dejé atrás a mi hijo de 4 años y su madre, que salieron unos meses más tarde hacia España. Llevaba más de año y medio en New York, y excepto mi contacto con Belechaze y los manuscritos de mis 3 novelas que me había ya mandado Severo Sarduy desde París, estaba desconectado del mundo literario. Una noche, cuando me dirigiera en el subway a una cita con una boricua en el Upper Manhattan, en una parada del subway, al abrirse la puerta, la monta alguien con un grueso abrigo que me pareció conocido y se sienta en el asiento transversal del frente. Me quedé mirándole un momento dudoso y reconocí entonces a Reinaldo Arenas. Habíamos todos engordado un poco después de salir de la isla infernal. Allí nos pusimos a hablar hasta que llegó a la estación en la que tenía yo que bajar. Reinaldo me invitó en una reunión en el apartamento de Julio Blanc, donde se iba a preparar una edición especial de Noticias de Arte, que publicaba el enérgico Florencio García Cisneros. Esta edición especial era sobre los escritores llegados alrededor del éxodo del Mariel. Meses más tarde, Arenas me conectó con un librero que tenía una pequeña editorial y que me publicaría La Hostería del Tesoro a mediados de 1982. La portada llevaba un dibujo de Jaime Belechaze, que lo había hecho de una idea mía que trasplantó fielmente. Era su autorretrato vestido de cowboy, con unas baratijas en la mano y en el medio de un rodeo. Su retrato se debía a que Belechaze aparecía en la novela, hacia final de la novela.
a finales del 1977. Luego de haber salido de la prisión Bellechase, una tarde iba yo caminando por la calle Monte en La Habana, cuando en una esquina veo a una figura alta y desgarbada vendiendo baratijas furtivamente y mirando para todos los lados, esperando que en cualquier momento la policía interrumpiera su negocio. Al irme acercando, reconocí sorprendido a Bellechase. Para mí, en ese momento, encontrarme a Jaime, ya un pintor de mucha talla, vendiendo baratijas, fue como un espejo de mi propia situación, sin esperanza y condenado a vivir en un lugar que aborrecía. Apenas tuve el ánimo de hablar con él unas breves palabras y seguir caminando hacia mi casa, no muy lejos, allí del Capitolio, y con un terrible desaliento. En ese momento me encontraba escribiendo La Hostería del Tesoro, que no podía imaginar cuándo se publicaría, si se publicaba algún día y más que nada, si lograría sacarla de la isla a pesar de la vigilancia de la seguridad del Estado. Meses más tarde, esa imagen de Bellechase vendiendo baratijas la incluí en las páginas finales de La Hostería. Luego, en el 2002 hizo una nueva edición cuidadosamente revisada de La Hostería del Tesoro, junto con mis dos novelas de esa época, Alicia en las Mil y una Camas y La Ciudad Maravillosa, mi primera novela. Quise exponer de nuevo la portada diseñada por Jaime, pero mi editor se inclinó por algo nuevo. Sin embargo, siempre veré en La Hostería del Tesoro, con ese diseño de Bellechase, vestido de cowboy y con baratijas en las manos. A finales de 1982, con ayuda de Bellechase, siempre dispuesto con su poco dinero y fuerza a cualquier lucha, organicé la revista Unveiling. Comenzó con Unveiling Cuba, pero la izquierda neoyorquina no quería ese apellido de Cuba. Y también ayudado por Alberto Guigú, el atentado Gu, un excelente novelista y dramaturgo, Peter Blush, un crítico y escritor de gran prestigio en New York, y que había sentido en carne propia el nazismo totalitario, y el profesor Heriberto Dicio, que fue una ayuda invaluable. Como otras revistas literarias de mi generación estaban creándose también en ese momento. Roberto Madrigal y Manolito Vallagas en Cincinnati comenzaron a publicar la revista Término, y unos meses más tarde Reinaldo y otros comenzaron a publicar la revista Mariel en Miami, y también se inició El Gato Tuerto de Carlota Cofield en San Francisco. De pronto la literatura oficialista de la isla se veía contrarrestada por la multiplicidad de escritores cubanos jóvenes y hasta ahora inéditos por la censura oficial. En el amplio loft de Jaime en el Soho neoyorquino, lleno de sus pinturas, y muchas veces nos reunimos para planear las nuevas ediciones de Unveiling. Como Jaime no conseguí un trabajo decente en New York, en el documental de Néstor Almendro, Conducta Impropia, aparece Bellechase vendiendo helados en una helada esquina de Manhattan. Y finalmente Jaime Bellechase decidió irse para Miami. Lo acompañaba su amante, esto en los finales de los años 80, un rubiecito ángulo que en palabras de Reinaldo Arena no valía $5, y que era bastante promiscuo, y fue quien posiblemente le transmitió el virus del HIV. Un poco más tarde, en 1986, dejé la editorial donde trabajaba y me fui como profesor para California. Por varios años perdí el contacto con Jaime.
Fue una visita de vacaciones a Miami en el 89. Mientras almorzaba en casa de Manolito Vallagas, le pregunté por Belechaze y Manolito me informó que había muerto. No lo esperaba, sentí pesar por no haberlo sabido antes, por no haber hablado por tantos años con él y por su obra desperdigada en revistas y sus pinturas en quién sabe dónde, y porque un buen amigo se encuentra raramente. Un año después, en la fría mañana de diciembre en California, recibí una llamada de Vallagas avisándome que Reinaldo Arenas se había suicidado. Creo que no por casualidad era un 7 de diciembre, fecha que los cubanos recordamos la caída en combate del general Antonio Maceo, un infatigable héroe de las guerras de independencia. De Arenas siempre respetaré su concepto del escritor. Él hubiera podido acomodarse con la dictadura, que le hubiera perdonado entonces su homosexualidad, pero no lo hizo. Pudo más tarde moderar su voz para agradar a los políticos, a los politically correct liberales norteamericanos que admiraban al dictador Castro y que habían comenzado ya a cerrarle el paso en las universidades y editoriales anglo. Tampoco lo hizo. Arenas era un general de la literatura que solo la muerte podía detener. Jaime murió joven, no logró que su pintura fuera reconocida, pero logró de salir y que sus cuentos, al menos los que no se han perdido, continúen publicándose a través del mundo y cumpliendo la función que tienen la literatura y el arte: entretener y enseñar. Para ese Don Quijote desgarbado y flaco, pluma y pincel en ristre, creo que sería suficiente.